Bienvenidos una vez más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para estar al día de todo lo que pasa con vuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a meternos de lleno en un tema que sabemos, a muchos os tiene comiendo uñas: Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién no recuerda esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam? La química era palpable, traspasaba la pantalla, era magia pura. Y luego, como un jarro de agua fría, la noticia de la ruptura. El drama, la intriga, las especulaciones. Desde entonces cada movimiento de Hande y Kerem es analizado con lupa. ¿Están saliendo con alguien? ¿Se evitan en los eventos? ¿Hay una reconciliación a la vista? La expectación es máxima. Y hoy precisamente vamos a analizar un poco más esa dinámica, esa tensión latente que aún percibimos. Porque seamos honestos, aunque ellos sigan adelante con sus vidas, el recuerdo de Hande y Kerem juntos sigue muy vivo en nuestros corazones. En este vídeo, no vamos a centrarnos en rumores infundados ni en chismes sin confirmar. No. Vamos a analizar con detalle comportamientos, entrevistas, declaraciones y sobre todo, vamos a hablar de la prueba de lealtad explosiva que, en cierto modo, ambos han estado superando, o intentando superar, desde su separación. ¿De qué hablamos exactamente? De cómo han gestionado su imagen pública, cómo han lidiado con las preguntas indiscretas de la prensa, cómo han mantenido, o no, una cierta cordialidad, y sobre todo, cómo han respondido al cariño incondicional de sus fans. Antes de que sigamos, una pequeña petición: si os gusta el contenido que hacemos, si disfrutáis de este chismorreo sano y bien informado, por favor, dadle al botón de suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoos más contenido como este. Además, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. ¡Vamos allá! Bueno, pongámonos en situación. Hande y Kerem, dos estrellas en ascenso, se juntan en una serie que se convierte en un fenómeno mundial. El amor en la pantalla se traslada a la vida real, y durante un tiempo nos hacen creer en los cuentos de hadas. Fotos juntos, viajes románticos, declaraciones de amor. Todo parecía perfecto. Pero como suele ocurrir, la burbuja estalló. Y con la ruptura, llegó el silencio. Un silencio ensordecedor, interrumpido solo por el clic de las cámaras y el murmullo constante de las especulaciones. Un silencio que para muchos fue más revelador que cualquier comunicado oficial. La prensa, ávida de detalles, no dudó en acosar a ambos. Cada aparición pública era una oportunidad para sonsacarles alguna declaración, alguna pista sobre los motivos de la separación. Y aquí es donde empieza la prueba de lealtad. ¿Lealtad a quién? Lealtad a su propia imagen, lealtad a sus fans y quizás, lealtad el uno al otro, aunque ya no estuvieran juntos. Una lealtad que se puso a prueba en cada alfombra roja, en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales. Hande, en particular, ha sido objeto de un escrutinio implacable. Su vida personal, sus relaciones, su aspecto físico, todo ha sido juzgado y comentado. Y ella, con una elegancia admirable, ha sabido mantenerse al margen de la polémica. Pocas declaraciones directas, pocas quejas públicas. Ha preferido centrarse en su trabajo, en sus proyectos, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Ha defendido su privacidad con uñas y dientes, sin caer en provocaciones ni alimentar el morbo. ¿Es esto una prueba de lealtad? Yo diría que sí. Lealtad a sí misma y a su decisión de no convertir su vida privada en un circo mediático. Pero también podríamos argumentar, una lealtad a la memoria de lo que fue, una protección silenciosa de un capítulo importante en su vida. Pero analicemos un poco más a fondo esta gestión de su imagen. Hande, tras la ruptura, se sumergió aún más en su trabajo. Proyectos de actuación, colaboraciones con marcas de renombre, campañas publicitarias. Una agenda repleta que dejaba poco espacio para el drama personal. Una estrategia para distraer la atención. Posiblemente. Pero también una forma de reafirmarse como una profesional talentosa y ambiciosa. Su elección de papeles también fue significativa. Optó por personajes complejos con matices, que le permitieran mostrar su versatilidad actoral y alejarse de la imagen más dulce e inocente que proyectaba en Senkalkam. Esta diversificación profesional podría interpretarse como un intento de redefinir su identidad pública, desligándose de la asociación constante con Kerem y la serie que los unió. Además, su estilo personal evolucionó.
Si antes la veíamos con looks más románticos y femeninos, después de la ruptura, comenzó a experimentar con estilos más vanguardistas y atrevidos, reflejando una seguridad y una independencia renovadas. Kerem, por su parte, ha optado por un enfoque similar. Aunque quizás ha sido un poco más abierto en algunas entrevistas, siempre ha evitado hablar directamente de Ande o de los motivos de la ruptura. Ha preferido centrarse en su carrera, en sus proyectos internacionales, en su faceta como productor. También ha demostrado un gran respeto por sus fans, respondiendo a sus preguntas con amabilidad y cercanía, pero sin revelar detalles íntimos. Al igual que Ande, ha optado por la discreción y el silencio. ¿Es esto una prueba de lealtad? También. Lealtad a un pacto tácito, quizás, de no airear los trapos sucios en público. Y también quizás una lealtad a la amistad que pudo haber quedado, un deseo de no dañar la imagen del otro ni la memoria de su relación. La estrategia de Kerem también incluyó una expansión internacional notable. Participación en producciones extranjeras, entrevistas con medios internacionales, presencia en festivales de cine. Una clara ambición de trascender las fronteras turcas y consolidarse como un actor de renombre mundial. Esta búsqueda de nuevos horizontes profesionales, además de ser una muestra de su talento y ambición, puede interpretarse como una forma de distanciarse del foco mediático turco, donde la sombra de su relación con Ande era inevitablemente más larga. Su faceta como productor también es digna de mención. Involucrarse en la creación de contenidos le permite tener un mayor control sobre su carrera y proyectar una imagen de profesional polifacético y creativo. En las entrevistas, Kerem ha demostrado ser un hombre reflexivo y articulado, capaz de hablar de temas profundos y relevantes, más allá del simple chismorreo de la farándula. Pero la prueba de lealtad no se limita a lo que dicen o no dicen a la prensa. También se manifiesta en cómo interactúan con sus fans en las redes sociales. Ambos son conscientes del cariño y la expectación que generan. Saben que cada like, cada comentario, cada foto es analizada con lupa. Y a pesar de ello han sabido mantener una cierta neutralidad, evitando alimentar las esperanzas de una reconciliación, pero sin tampoco ignorar el legado de su relación. Un equilibrio delicado y difícil de mantener, especialmente cuando se trata de una base de fans tan apasionada y entregada como la que tienen Ande y Kerem. Han continuado interactuando con los fans de Senkalkapm, reconociendo el impacto que tuvo la serie en sus carreras y en sus vidas. No han borrado las fotos juntos de sus redes sociales, como harían otras parejas después de una ruptura. Han mantenido un cierto nivel de contacto con algunos miembros del equipo de la serie. Todo esto, aunque pueda parecer insignificante, demuestra una cierta madurez y un respeto por el pasado. Es un reconocimiento tácito de que la serie y su relación formaron parte importante de sus vidas, y que no hay necesidad de borrarlo o negarlo. En cambio, eligen honrar ese capítulo, aunque haya llegado a su fin. Este enfoque sin duda ha sido apreciado por sus fans, quienes ven en ello una señal de madurez y sinceridad. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿quién superó la prueba? Es una pregunta difícil, porque no creo que haya una respuesta definitiva. Ambos han demostrado ser profesionales, discretos y respetuosos. Ambos han sabido lidiar con la presión mediática y con las expectativas de sus fans. Ambos han seguido adelante con sus vidas, sin dejar que la ruptura les defina. Pero quizás la forma en que cada uno ha superado esta prueba revela aspectos diferentes de sus personalidades y estrategias. Ande, con su estoicismo y su enfoque en el trabajo, parece haber priorizado su propia independencia y crecimiento personal. Kerem, con su apertura y su expansión internacional, parece haber buscado nuevos horizontes y una redefinición de su carrera. Quizás, la clave está en entender que no se trata de una competición. No se trata de quién lo hizo mejor o peor. Se trata de dos personas que vivieron una historia de amor intensa y que, por el motivo que sea, decidieron seguir caminos separados. Y lo han hecho de la mejor manera posible, dentro de las circunstancias. Y es importante recordar que las rupturas, incluso las más públicas, son experiencias profundamente personales y complejas. No hay una fórmula mágica para superarlas, y cada persona elige el camino que le parece más adecuado para sanar y seguir adelante. Juzgar sus acciones desde fuera, sin conocer los detalles íntimos de su relación, sería injusto e irresponsable. Ande, con su elegancia y discreción, ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar cualquier obstáculo. Kerem, con su carisma y cercanía, ha demostrado ser un hombre sensible y comprometido con su trabajo.
Ambos han crecido y madurado desde su ruptura. Y eso, en sí mismo, es un éxito. Un éxito que va más allá de la fama y el reconocimiento, un éxito que se mide en términos de resiliencia, crecimiento personal y la capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades. Pero, ¿qué pasa con la esperanza de una reconciliación? Es una pregunta que muchos os hacéis. Y la verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto. Quizás algún día sus caminos vuelvan a cruzarse. Quizás no. Lo que sí sabemos es que el cariño que se tuvieron fue real. Y que ese cariño, de alguna manera, sigue presente en sus corazones. Una chispa que quizás pueda reavivarse en el futuro, o quizás se convierta en un recuerdo entrañable de un amor que fue. Y es que, seamos honestos, la química entre Ande y Kerem era innegable. Era algo que se sentía, que se percibía. Y eso es algo que no se puede borrar fácilmente. Quizás por eso muchos fans siguen aferrados a la esperanza de una segunda oportunidad. Pero es crucial distinguir entre la fantasía romántica y la realidad. Si bien la química en pantalla y la conexión que compartieron fueron innegables, es importante recordar que las relaciones son complejas y que las decisiones que toman las personas en sus vidas privadas deben ser respetadas. Forzar una reconciliación basándonos en nuestras propias expectativas sería injusto para ambos. Pero más allá de la esperanza, lo importante es respetar sus decisiones. Respetar su privacidad. Y apoyarles en sus proyectos individuales. Porque al final, lo que queremos es verles felices y realizados. Ya sea juntos o separados. Su felicidad y bienestar deben ser la prioridad, independientemente de lo que nosotros como fans deseemos. Demostrar nuestro apoyo a sus carreras individuales es la mejor manera de honrar su talento y su trabajo. Es cierto que la prensa ha intentado enfrentarlos, buscando declaraciones polémicas o creando rumores infundados. Pero ellos inteligentemente han sabido mantenerse al margen de la polémica. Han demostrado que son capaces de trabajar juntos, de compartir espacios, sin caer en provocaciones ni alimentar el morbo. Esta capacidad de mantener una relación profesional y respetuosa a pesar de las circunstancias demuestra una gran madurez y profesionalismo. Evitar caer en el juego de la prensa sensacionalista es una forma de proteger su privacidad y su integridad como individuos y como artistas. Y eso, para mí, es una gran prueba de lealtad. Lealtad a su profesión, lealtad a sus fans y quizás, lealtad el uno al otro a pesar de las diferencias. Porque al final, lo que importa es el respeto. El respeto mutuo y el respeto por el pasado. El respeto es la base de cualquier relación saludable, ya sea romántica, profesional o de amistad. Y la forma en que Ande y Kerem han demostrado respeto el uno por el otro, incluso después de su ruptura, es admirable. Así que, para concluir, no creo que podamos decir quién superó la prueba. Creo que ambos la han superado con creces. Han demostrado ser dos personas maduras, profesionales y respetuosas. Han sabido lidiar con la presión mediática y con las expectativas de sus fans. Y han seguido adelante con sus vidas, sin dejar que la ruptura les defina. En lugar de ver su separación como un fracaso, podemos verla como una oportunidad para el crecimiento personal y la búsqueda de nuevos caminos. Ambos han demostrado que son capaces de superar los desafíos y seguir adelante con sus vidas de manera exitosa e inspiradora. Y eso es lo más importante. Que han sido capaces de aprender de la experiencia y seguir creciendo como personas y como profesionales. Y eso, al final, es lo que todos queremos para ellos. Que sean felices y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Su felicidad y éxito son un reflejo de su talento, su dedicación y su resiliencia. Apoyar sus carreras y celebrar sus logros es la mejor manera de demostrar nuestro cariño y admiración. En resumen, hemos analizado la prueba de lealtad explosiva que Ande Erçel y Kerem Bürsin han estado superando desde su separación, centrándonos en cómo han gestionado su imagen pública, lidiado con la prensa y mantenido, o no, cordialidad y respeto. Hemos profundizado en sus estrategias individuales, la importancia de la discreción, la expansión internacional de Kerem y la redefinición de la imagen pública de Ande. Hemos visto cómo ambos han priorizado la discreción y el enfoque en sus carreras, demostrando madurez y profesionalismo. Concluimos que no se trata de una competición, sino de dos personas que vivieron una historia intensa y siguieron adelante, y que ambos han superado esta prueba con creces, mostrando lealtad a sí mismos, a sus fans y a un pacto tácito de respeto mutuo.
Hemos explorado la complejidad de las rupturas públicas, la importancia de respetar sus decisiones y la necesidad de apoyar sus proyectos individuales. En definitiva, hemos ofrecido una visión completa y matizada de cómo Ander Zell y Kerem Bürsin han navegado por las turbulentas aguas de la fama y la ruptura, demostrando ser dos personas resilientes, talentosas y dignas de admiración. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayáis disfrutado de este análisis en profundidad sobre Hande y Kerem. Ha sido un placer compartir con vosotros nuestras reflexiones y opiniones. Y recuerden, más allá del drama y la farándula, lo importante es valorar el talento, la dedicación y la resiliencia de estos artistas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestra atención y apoyo significan muchísimo para nosotros. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciendo este vídeo. Su fidelidad es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, nos encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Hande y Kerem han superado la prueba de lealtad? ¿Os gustaría verles juntos de nuevo? ¿Qué otros aspectos de su carrera y su vida personal les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Dejad vuestros comentarios abajo. Nos encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Su participación es fundamental para construir una comunidad de amantes del drama turco. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un me gusta. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoos más contenido como este. Compartid el vídeo con vuestros amigos y familiares. Cuanta más gente se una a nuestra comunidad, mejor. Queremos llegar a todos los rincones del mundo donde haya un fanático del drama turco. Y por supuesto, si aún no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? Suscribíos ahora mismo y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para vosotros. Próximamente analizaremos las últimas tendencias de la moda turca, exploraremos las locaciones más icónicas de las series de televisión y entrevistaremos a expertos en la cultura turca. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes del drama turco. Adiós. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, pasión y giros inesperados, pero siempre con la esperanza de un final feliz.